Hola, buenas tardes. Somos pocos, pero buenos, ¿no? Como dicen. Bien, yo quería hablaros un poco de nuestras soluciones de seguridad que hemos lanzado durante este año. Y quería presentarlas con una imagen. Tenemos una imagen aquí de una persona que estamos mirando por la mirilla y una persona, pues igual, una apariencia un poco extraña. Ya que estamos en familia, ¿quién de vosotros no abriría la puerta? Asomándose a la mirilla y diciendo, uy, está esa persona delante de mi puerta, no voy a abrir. ¿Quién no lo haría? Normal, ¿no? ¿Por qué? Pues las apariencias no son buenas. Yo hay veces domingos que me levanto con peor cara que esta, ¿eh? Pero bueno, las falsas apariencias no siempre nos dan la forma de acertar. No siempre vamos a tener la manera de indicar que algo es bueno o es malo simplemente por verlo de un primer golpe de vista. Esto nos pasó, por ejemplo, por lo menos a mí. ¿Quién recibió este SMS de la Seguridad Social hace unos días? Casi todos. Todos creímos que era un malware. Tenía faltas de ortografía, era un HTTP. Realmente nos llegó sin ningún aviso previo, no sabíamos por qué estábamos recibiendo ese mensaje, pero no, era cierto. ¿Vale? Aquí pues, podemos ver que la falsa apariencia nos indicó indicar algo que era bueno y pasarlo por malo. Y a diario también nos llegan correos de este tipo, o mensajes de correos, supuestamente, donde nos piden un pago por aduanas. ¿Quién ha recibido este tipo de SMS también o de correos? La gran mayoría, ¿no? A día de hoy es habitual recibir este tipo de correos. Y esto, en cambio, no le damos tanta atención. A veces pulsamos y decimos, uy, si tengo un paquete para recibir, a ver si está en aduanas y vemos a ver qué pasa. Pues directamente pinchamos sin pensar y nos vemos vulnerados o atacados en este aspecto. Pues bien, las falsas apariencias hacen que, pues a veces, no acertemos con lo que está al otro lado de la puerta y no sepamos si realmente es bueno o malo. Pongo varios ejemplos. ¿Realmente el problema dónde está? Bien, el problema lo tenemos en la persona que se ocupa de dar el paso a esas personas. Trasladando a lo que es el idioma informático, quién está detrás del ordenador, quién está observando continuamente al ordenador para determinar si algo es bueno o es malo. En primer lugar tenemos al empleado. El empleado que, pues, por desconocimiento, por no estar educado en ciberseguridad, lo normal es que le llegue un correo de gratis luz a su cuenta de correo profesional que no ha registrado nunca, una empresa que no conoce nada, pero le llega una factura de esta empresa y la tiene que abrir sí o sí por todos los medios. Ya sabemos cómo son, ¿no? Luego el administrador pues el día a día ya lo tiene bastante complicado como para mirar todos los eventos de seguridad que van ocurriendo en toda la empresa. Y por último tenemos herramientas antivirus, cortafuegos y demás que menos mal que nos ayudan en esas tareas, pero ¿son suficientes? Bien. Os voy a hablar de dos soluciones que hemos sacado durante este año, que son S-Dynamic Defense y S-Enterprise Inspector. La primera de ellas, Dynamic Defense, nos ayuda a protegernos frente a amenazas zero days y amenazas desconocidas, malware desconocido, que es la gran preocupación a día de hoy. ¿Vale? Como os he dicho, tenemos pues, diferentes soluciones que nos protegen de la mayoría, del 99% de amenazas, pero hay un 1%, que ahora veremos esto que son zero days y amenazas persistentes y demás, que posiblemente no estamos tan bien protegidos. ¿Esta herramienta cómo funciona? Bueno, es una herramienta automática que lo que hace es, cuando detecta algo nuevo desconocido, X, lo envía a una sandbox en la nube de SET, lo analiza, dependiendo de ese análisis toma una acción y esa acción genera un informe automático para el administrador. Para verlo con más detalle, ese Dynamic Defense es una opción en nuestras soluciones endpoint, no hay que instalar otro agente más. Utiliza sandbox en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sandbox. Bueno, pues es como si a las personas que había detrás de la mirilla que han llamado al timbre les dejara pasar a una habitación controlada. En esa habitación controlada pues, compruebo el comportamiento de esas personas. Eso pues lo hacemos en una sandbox en la nube.
Montamos un sistema idéntico al que tenemos en nuestra empresa para ver el objeto desconocido o el archivo desconocido cómo se comporta. Y a través de ahí determinar si es bueno o malo, añadiendo técnicas de Machine Learning para determinar ese comportamiento. Junto con el informe de la sandbox, se determina si es bueno o malo. Si es malicioso, se añade protección a todos los equipos de la red automáticamente que tengan esta opción activada. Y luego, aparte, se envía un informe del análisis para que el administrador tenga constancia de que eso se ha eliminado y por qué motivos se ha detectado como malicioso. Este es el informe que podemos ver en el producto de Dynamic Threat Defense. Y como veis, pues tenemos información del hash, los comportamientos detectados. En este caso, pues tenía código oculto. Además, creaba nuevos archivos en una carpeta de Windows, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependiendo del comportamiento del archivo detectado, pues puede ser más extenso o menos. Pero tenemos un informe con todos esos detalles automáticamente de todos los archivos que se envían a la Sandbox Cloud de SET. Como veis, hay más opciones, más información. Para que veáis un ejemplo cómo actúa este Dynamic Threat Defense en diferentes ejemplos, tenemos una red en perfectas condiciones y al final, pues por A o por B, pues somos vulnerados. Nos roban la información, nos quitan la información. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona Dynamic Threat Defense en un correo de phishing con malware. Tenemos una amenaza que nos lleva por correo electrónico a nuestro servidor de correo protegido con SET Mail Security, que tiene la opción de Dynamic Threat Defense activada. Lo que se hace antes de proporcionar el correo a los clientes, a los usuarios, es enviarlo a la sandbox de SET, donde es analizado. Ese análisis determina que es malicioso y lo elimina del servidor para que no sea enviado a los usuarios. Y automáticamente también ese malware es detectado por todos los clientes que tienen esto activado. ¿Por qué? Porque el malware no solo puede llegar por correo electrónico, puede llegar por USB, puede llegar por web, puede llegar por otros sistemas cloud, etcétera, etcétera. Pues lo correcto es que tengan esa información todos los endpoints. Otro ejemplo de cómo nos protege ese Dynamic Threat Defense es, por ejemplo, cuando a nivel de Zero Day tenemos un USB que dejamos en la puerta de una empresa o hay alguien que tenemos un punto de venta y nos inserta un USB infectado en ese punto de venta, pues lo que hace es, ya está activo, lo que hace en este caso es recopilar datos bancarios de los usuarios que van comprando. Ese Dynamic Threat Defense, como nuevo proceso desconocido, lo envía para su análisis, detecta que es un malware y lo elimina. Esto que ha tardado minutos, lo normal es que tardemos horas, días o semanas en detectarlo, con lo cual es una ventaja a nivel de pérdidas económicas de la empresa y de pérdidas de imagen, tener esto controlado en minutos y no en horas como era anteriormente usual. ¿En qué productos está disponible? Pues tenemos productos en SET Mail Security y en SET Endpoint Protection, donde está disponible este plugin de protección en la Sandbox Cloud de SET. Y por otro lado, SET Enterprise Inspector, que es nuestro EDR. Este es mi tío Paco, que tiene un terrenito ahí en Valencia y dice que vive de la tierra. Bueno, esto trasladado al término informático, los atacantes a día de hoy viven de los comandos o de las herramientas que se incluyen en el propio sistema operativo, como pueden ser pues, el PowerShell, el framework, el registro de Windows, etcétera, etcétera. ¿Vale? No hace falta buscar o hacer un malware que cree determinados procesos maliciosos. Ya esos procesos maliciosos se pueden utilizar o se pueden generar utilizando propias herramientas del sistema. Para que veáis, vamos a seguir el ejemplo. Hemos visto antes dos ejemplos del funcionamiento de Dynamic Threat Defense. Vamos a ver un tercero, correspondiente al Enterprise Inspector, en el cual tenemos un servidor que es explotado y sin utilizar software malicioso. Vamos a ver un ejemplito. Tenemos nuestro servidor web, el cual es vulnerado, es atacado y toma el control. Una vez lo hacen, desde el servidor web intentan controlar o atacar otros dispositivos de nuestra red. Ese Enterprise Inspector detecta esa vulneración o esos ataques
y los solventa, los soluciona. Y tiene la capacidad de volver atrás para ver cuál ha sido la causa del incidente. ¿Qué ha causado el incidente? En este caso, el servidor web. ¿Para qué? Para avisar a los administradores del sistema y que parchen el servidor. Este Enterprise Inspector tiene la capacidad de ver todos los eventos que conducen a una brecha de seguridad. Esto es el ejemplo de ese servidor cómo ha sido atacado. Tenemos pues, que tenía Tomcat 8, ha utilizado el atacante una vulnerabilidad en este sistema y a través de él ha utilizado diferentes comandos ya integrados en las herramientas de Windows para intentar hacerse con el control y a partir de él hacerse con el control de más equipos de nuestra red. ¿Cómo muestra Enterprise Inspector el software? Pues bueno, muestra de esta forma. Como veis, tenemos registrada toda la información. Tenemos registros de todos los ejecutables, todos los scripts de nuestra red. El análisis forense de cualquier incidente también lo tenemos disponible. Es decir, nosotros necesitamos información de cómo ocurrió un incidente de seguridad. Pues a través de Enterprise Inspector tenemos toda esa información disponible para que el auditor o el administrador de seguridad pueda obtenerla en cualquier momento y definir o detectar por dónde ha venido ese ataque. También tiene la posibilidad de buscar conductas inusuales en la red. Por ejemplo, tenemos un equipo, que es el que tiene el puntito rojo, donde se ha detectado que se están descargando torrents. Enterprise Inspector lo detecta y soluciona bloqueando el torrent y bloqueando el proceso ejecutado. Además, podemos encontrar información de pues, qué versión era, en qué equipo se ha ejecutado, cuántas veces se ha ejecutado, qué procesos ha utilizado para ejecutarse, tal y como podéis ver. El tema del uso del torrent en sí no es malo porque utilizamos o se utiliza para descargar contenido ilegal, pero luego aparte si lo hacemos en la empresa puede acarrear que tengamos problemas luego con la conectividad a Internet, ya que no la pueden cortar por hacer ese uso de la conectividad a Internet. Y ahí el informe que nos da simplemente una búsqueda del Enterprise Inspector. Y por otro lado también nos permite realizar tareas de threat hunting. Tenemos un equipo que tenía el cortafuegos de SET y en el cortafuegos nos ha detectado que estamos conectándonos a una IP que viene de una o que es propietaria de una botnet. Es decir, está intentando una botnet comunicarnos con ese equipo. Y el firewall nos avisa. Desde Enterprise Inspector yo lo que puedo buscar es esa IP y ver qué equipo y cómo ha entrado a afectar a mi red. En este caso, como podéis ver en el ejemplo, tenemos una IP y vemos que esa IP se ha introducido a través de un comando de PowerShell y que se ha intentado registrar o añadir en el registro de SET para iniciarse continuamente en el Microsoft Windows Run a través del puerto 8080 o el 8000. ¿Vale? Y de esta forma se hace persistente y aunque eliminemos el proceso, cada inicio del sistema se vuelve a arrancar afectando y haciendo que el centro de mando y control de esa botnet tenga control sobre nuestro equipo. De esta forma podemos fácilmente detectar cualquier vulneración de seguridad que tengamos en nuestra red. Luego aparte, dispone de unas 320 reglas pregeneradas, 20 de ellas son de reglas críticas, que si ocurre algo de eso aparece el piloto rojo y avisa enseguida al administrador. Dentro de esas reglas, todas las reglas son editables, son modificables, son personalizables y aparte podemos generar nuestras propias reglas. Estas reglas utilizan formato XML, son muy fáciles de editar o de generar nuestras propias reglas. Además, van comentadas todas las líneas para ayudar al administrador de la seguridad a generar sus propias reglas. Y como podéis ver, pues de esta forma se rastrearía una IP en nuestra red, simplemente con esas dos condiciones. Por ejemplo, también tenemos la posibilidad de crear o detectar procesos específicos, pues por fabricante, por quién ha firmado ese proceso, o si no está firmado ese proceso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por mi parte, no quiero entreteneros más. Indicar que lo probéis. Ese Dynamics Threat Defense lo tenemos para proteger la parte de archivos desconocidos y detectarlos antes de que sea tarde.
Y Enterprise Inspector es nuestro EDR, donde tenemos la posibilidad de tener información forense, donde tenemos toda la información registrada de todo lo que nos pasa en nuestra red. Es el Big Data de información presentada de forma adecuada para que el administrador de sistemas tenga una ayuda en ese aspecto y pueda fácilmente detectar cualquier vulnerabilidad, cualquier problema de seguridad que haya en la red, provocado por ataques sin archivos, provocado por amenazas persistentes avanzadas, etc. Por mi parte, daros las gracias por vuestra atención y para cualquier duda tenemos el stand ahí al ladito que nos podéis preguntar respecto a este y cualquier otra de nuestras soluciones que tenemos. Muchas gracias. Buenas tardes.